Buenas a todos. En la clase de hoy vamos a abordar como temática central el feudalismo o Edad Media, que abarcó históricamente entre los siglos 9 y 15 aproximadamente. No todos los historiadores están de acuerdo con esta cronología, pero digamos la gran mayoría lo trata de ubicar en ese periodo. Como sistema político, la principal figura que domina el panorama es el monarca, es el rey, ¿sí? Es la máxima autoridad, aunque esta monarquía en realidad no tiene un poder absoluto porque su poder está descentralizado, está fragmentado, debido a que para poder administrar y reinar justamente su territorio, necesitó delegar su poder o parte importante de su poder a los señores feudales, que a la vez lo repartían a otros señores feudales menores para poder administrar y organizar el reino. De esta manera el poder del rey se veía fragmentado por cada uno de los señores feudales, que si uno se pone a pensar, si estos señores feudales se ponían de acuerdo entre sí para luchar contra el rey, tenían más poderes estos señores feudales que el propio rey. Por eso, esta monarquía, si bien la figura máxima era el rey y prácticamente era incuestionable, se debilitaba su poder por esta descentralización. Ahora bien, ¿qué tenían que administrar? ¿Qué tenían que organizar aparte del reino? Bueno, fundamentalmente poder controlar el señorío donde trabajaban los campesinos, ¿sí? Este es el último sector, ¿sí? El más bajo. Allí, entre los campesinos, podemos destacar la figura de los campesinos libres. ¿Sí? ¿Por qué se los llama así? Bueno, porque eran campesinos que, en el caso de que el rey entrara en una guerra con otro reino vecino, entonces el rey le pedía a los señores feudales formar ejércitos. Estos señores feudales se conectaban con sus otros señores feudales de menor poder, ¿sí? Y reclutaban a los campesinos que se convertían en soldados para ir a luchar la batalla. Pero existían otros campesinos que son los que se tienen que quedar a trabajar la tierra, están atados a la gleba, así se les llamaba, atados a la tierra, y que se encargaban de dar los alimentos necesarios para abastecer a la población que quedaba en el reino. ¿Sí? Bien, estos señores feudales no tenían todos el mismo poder, ¿sí? Había señores de mayor poderío que otros, pero en todo caso todos ellos eran parte de la nobleza, junto también con la iglesia, ¿sí? Los sacerdotes que se encargaban de tener un rol muy importante en la sociedad feudal que ahora vamos a detallar. Todos estos protagonistas o actores sociales de este sistema político, por ende, conformaban también un sistema social, ¿sí? Bien diferenciado, bien claro. Es importante también aclarar que estas flechas que ustedes ven en el video establecen, ¿sí?, estas relaciones entre el rey y los señores feudales. Estas relaciones que se establecen entre ellos es una especie de pacto, pacto de confianza, de fidelidad, también conocido como pacto feudo-vasallático, ¿sí? Estos señores son vasallos del rey y se comprometen, digamos, a administrar las tierras del reino, ¿sí?, a cambio de la defensa del reino, ¿sí?, y de justamente reclutar soldados, que son los campesinos, en caso de guerra, y también el rey les permite quedarse con una parte de las rentas de las tierras, ¿sí?, que le pagan en tributo a los señores feudales. Volvamos al sistema social, que después más adelante vamos a volver al sistema económico. Vamos a explicar el sistema económico. Bueno, vayamos entonces al sistema social. El sistema social está basado en una idea muy, muy difundida y muy, digamos, que tiene mucha fuerza en el medioevo, que es la idea de orden. Es un orden divino. La sociedad está organizada de tal manera que Dios ha querido que sea así, por eso es un orden sagrado, ¿no? Y vamos a ver básicamente tres grandes órdenes. Por un lado van a estar los señores feudales,
llamados bellatores, son los que guerrean, son los que defienden a la sociedad, defienden a los otros dos órdenes, ¿no? Estos señores feudales que aquí vimos en el aspecto del sistema político, ¿no? Son los que van a guerrear, ¿sí? Defienden tanto al orden sacerdotal, que son los oradores, ¿sí? Los que oran, se encargan de rezar por los guerreros y de rezar por los campesinos, los que elaboran, los que trabajan, ¿no? Que es el otro orden, ¿no? El otro orden social. Entonces, allí tenemos bellatores, los que defienden con sus armas a los oradores y laboradores, los oradores que rezan justamente por los otros dos órdenes y los laboradores que se encargan de sostener económicamente y alimentándolos a los guerreros, bellatores y a los oradores, ¿sí? Esta sociedad, esta imagen que se tenía del orden social, era divino porque, ya dijimos, porque entendían e interpretaba que Dios ha querido que la sociedad sea así, por eso habla de un orden, y por eso era sagrada. Y era inmóvil justamente porque lo que Dios había creado no se cambiaba, era así, no había que hacer cambios, no había que generar ningún trastorno, digamos. Nadie se imaginaría que un labrador, un laboratore, quisiera ascender al rol de señor feudal porque donde nacía generalmente quedaba, ¿no? Entonces era una sociedad estática, aparte de sagrada, estática, y como vimos aquí también jerárquica, ¿no? El rey, los señores, los campesinos, había una serie de jerarquías sociales. Por otro lado, los señores feudales, ¿sí? Poseían, ¿sí? Derechos, básicamente 3 derechos, aquí no se ve muy bien, habla de derechos señoriales, pero había 3 grandes derechos que están aquí en 3 puntos. Básicamente el primero, se los comento, es el derecho doméstico, que significa que los campesinos deberían realizar una serie de trabajos, ¿sí? Prestaciones personales al señor feudal en caso que lo necesitara, ¿no? En su domicilio, en su castillo, ¿no? Donde él moraba, digamos. Son trabajos personales al señor feudal. Ese derecho podía hacer uso el señor. También podía hacer uso, lógicamente, y lo hacía, de cobrarle una renta, ¿sí? Al campesino, ¿sí? Como un tributo, pago de tributo, a cambio de dejarle trabajar las tierras que eran del reino, ¿no? Y por último, ¿sí? También el señor feudal tenía la posibilidad de cobrar impuestos por el uso de elementos como molinos, la herrería, el uso de algunos puentes y demás que pertenecían dentro de la aldea donde vivía el campesino, pertenecían al señor y por ende había que pagar una especie de uso de esos elementos, ¿no? Ya sea molinos, pasar por puentes, herrería, etc. Bien, continuamos. Por otro lado, el feudalismo también fue un sistema económico, básicamente agrario. La principal actividad, la que dominaba el paisaje medieval, era la agricultura. Y se explotaba básicamente a través de unidades de producción que aquí las expresamos, ¿no? Por un lado, las reservas señoriales, que son aquellas cultivadas por campesinos que eran cultivadas a cambio de otras tierras llamadas mansos para que los campesinos tuvieran para su propia producción. Es decir, que las reservas señoriales, que en este otro dibujito aquí lo vemos, ¿no? Pegadita al castillo están las reservas señoriales, donde los campesinos, acá está la aldea de los campesinos, iban a trabajar y con ese trabajo le pagaban la renta al señor feudal que vivía aquí en el castillo, ¿no? Y luego regresaban a su aldea donde trabajaban en los mansos, que será el otro tipo de explotación que quedaba para alimentarse como aldeanos, digamos, como campesinos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, una forma de explotación fueron los mansos, la otra las reservas señoriales, que eran las tierras del señor, y por último existía una tercera forma de explotación que estaban las tierras comunales, afuera de la aldea, lejos, dominada por los bosques, los arroyos, donde allí podían hacer uso de la pesca, la tala de árboles para
las maderas que necesitaran, la recolección de fruto, etcétera, que era de uso común, por eso tierras comunales. Entonces ahí están las tres formas de explotación, ¿sí? La de los mansos, las de las reservas señoriales, ¿sí? Y las de las tierras comunales. Muy probablemente algunos textos hablen de huertas, que son las huertas donde trabajan justamente los campesinos, ¿sí? Hable de mansos como concesión que dan los señores feudales, ¿no? a los campesinos, y las tierras que el señor justamente tiene para que le paguen la renta, ¿sí? Fíjense acá dice mansos, trozos de tierras que cedía el señor feudal al campesino para cultivarlos y autoabastecerse, ¿sí? Estaban pegados allí a la aldea. Seguimos. Este sistema económico estaba basado en un sistema de renta, es decir, los campesinos deberían pagar una serie de renta, que le dijimos anteriormente están vinculadas también al derecho que tenía el señor, ¿no? La renta feudal del suelo. Los campesinos tenían la posibilidad de pagar las rentas al señor feudal con prestaciones personales, ¿sí? El siervo trabaja con sus propias herramientas, ¿sí? Acá dice 5 días por semana en la hacienda del señor feudal y el resto de días lo dedica al cultivo de su propia economía. Esa, digamos, es si se quiere, el peor pago de renta porque paga con su propio trabajo, ¿no? Después está la renta en especia, ¿sí? Donde el campesino debe suministrar al señor feudal una determinada cantidad de productos, ya sea trigo, granos, aves, ganado, etcétera. Y por último, esto no era muy común, pero sobre todo es común en la última parte del feudalismo, se podía pagar con renta dinero, es decir, con monedas, que no era muy común en la Edad Media clásica, sino más bien cuando comienza digamos, a desarrollarse el comercio, ¿no? Pero estas son las tres formas de renta en el sistema feudal. Entonces, de esa manera, nosotros hemos pasado a explicar el sistema económico, como recién lo hicimos. Hemos explicado también el sistema social, ¿sí? Y el sistema político. Espero hayan entendido, les haya gustado y nos estamos encontrando en la próxima clase. Un abrazo.